Buenas, vamos a explicar el método de reducción para calcular las corrientes IL y BL de la bobina para todo T en antes de T sub 0 y después de T sub 0 para calcular el transitorio y el permanente. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando las indicaciones de las flechas para los T están en sentido hacia arriba, quiere decir que estuvieron cerrados, y cuando vienen en sentido hacia abajo, que estuvieron abiertos. Esta condición viene dada antes de T sub 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esto viene dado antes de T igual a 0. Vamos a evaluar qué pasa antes de T igual a 0. En el momento de antes de T igual a 0, vamos a decir que esta sección estaba abierta, esta sección está cerrada y esta sección está cerrada. O sea, estos cables están unidos y este cable está abierto. Y vamos a evaluar. Al evaluar el circuito, vamos a reescribirlo de la siguiente forma. Entonces tenemos el circuito reescrito de la siguiente forma. ¿Qué pasa? Como podemos notar, este cable, estos T me están indicando que estaban abiertos, como estamos viendo, evaluando antes de T sub 0. Esto está cerrado y esto está abierto. Aquí ocurre algo particular. En el circuito hay una fuga y esta parte del circuito completa, toda esta parte se va. O sea, esta parte se va del circuito, puesto que el cable está en una sola dirección, y al el cable estar en una sola dirección no hay circulación. Si no hay circulación, el circuito es una fuga, es una fuga de voltaje o una fuga de corriente, como se quiera decir, y el circuito no tendría corriente. Y nos interesa evaluar dónde está la bobina, o dónde estaba la bobina o el inductor. En este caso, entonces esta parte desaparece para T antes de 0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar solo esta parte. Tenemos que reescribir el circuito de forma tal que sea más sencillo saber cuál es la corriente que pasa por aquí. Tenemos que tener claro que el voltaje para el inductor o la bobina va a ser igual a 0. Entonces vamos a realizar vamos a reescribir el circuito de la siguiente forma. Vamos a hacer una transformación de corriente a transformación de fuente de esta sección. Esta sección se va a transformar a fuente voltaje. Esta sección va a quedar igual. Esta sección, como dije, se transforma a fuente de voltaje de forma tal que queden 3 corrientes y se procede a hacer una malla. Esta va a ser la parte de reducción de este. Va a quedar de la siguiente forma. Voltios. Aquí pueden notar que me queda para hacer mi sistema de mallas. Entonces digo que esto es I1, que esto es I2 y esto es I3 en este sentido, las 3. Entonces voy a decir que antes de T igual a 0, mi voltaje en la bobina va a ser 0 y
mi intensidad de bobina o de inductor, o mi corriente de inductor, va a ser igual a la corriente de la malla I2. Resuelvo mi malla para hallar IL. Entonces tenemos que voy a resolver esa malla para hallar IL. Las ecuaciones de la malla quedan de la siguiente manera. Vamos a tener tres ecuaciones. La primera ecuación va a ser igual a 5 del voltaje, en este caso menos 5, va a ser igual a corriente a 5 por I1, 5 I1 menos 5 I3. Continúo con mi corriente, va a ser 5 I1 más 5 I1 menos 5 I2 más 5 I1. La segunda ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Y mi tercera ecuación me va a quedar de la siguiente forma. Una vez realizado eso, tengo que hacer mi sistema de ecuaciones para obtener mis resultados. Entonces vamos a tener que, podemos notar que en esta parte me van a quedar los voltajes. Aquí las intensidades 1 o las corrientes 1, la corriente 2 y la corriente 3 de cada ecuación. Con eso procedemos a hacer un sistema de matrices. Yo la resuelvo por determinante. Con las ecuaciones anteriores diría que delta sería igual, delta en este caso sería la de los voltajes, sería igual a las matrices I1, I2 e I3, que en este caso I1 está conformada por 15, menos 5 y menos 5. En el segundo caso está conformada I2 por menos 5, menos 10 y 25. I3 está conformada por menos 5, 25 y menos 10. Se resuelve por determinante y eso me daría un valor de menos 6125. Sería 6125. Tenemos de esa forma el valor de B. Ahora obtenemos delta I1. Delta I1, lo que hacemos es, en vez de poner I1, vamos a poner el valor de B, de la columna de B, el valor de la columna I2 y el valor de la columna I3, los valores de la columna
de B son menos 5, menos 5 y menos 5. Valores de la columna 2, como los podemos ver aquí arriba, son menos 5, menos 10, 25. Y los valores de la columna I3 son menos 5, 25 y menos 10. Eso me va a dar un valor de, cuando calculo mi determinante, de 4375. De igual forma procedemos a evaluar delta I2, que sería B, I1 e I3. En este caso sería I1, I3 y B. Entonces tendríamos nuestra matriz de la siguiente forma: menos 5, menos 5, menos 5. I1 sería esta, sería 15, menos 5, menos 5, e I3, que sería menos 5, 25 y menos 10. Eso me va a dar un valor de menos 3500. Y calculamos delta I3. Delta I3 sería B, I1 e I2. Y la matriz sería menos 5, menos 5, menos 5. I1, que sería 15, menos 5, menos 5. E I2, que sería menos 5, menos 10 y 25. Eso me va a dar un valor de 3500 positivo. ¿Qué voy a hacer con eso? Para obtener cada i, vamos a hacer la siguiente ecuación. Delta x o delta incógnita sobre delta va a ser igual a ix, que es hacer la incógnita. En este caso sería, por ejemplo, para obtener I1 sería delta I1 sobre delta, y me va a dar la corriente 1. Delta I2 sobre delta me va a dar I2, y delta I3 sobre delta me va a dar I3. De esa forma vamos a obtener I1, que va a ser igual a menos 7 quintos. I2, que va a ser igual a 7 cuartos. I3 va a ser igual a menos 7 cuartos. Entonces, estas corrientes negativas, no que son corrientes negativas, simplemente que el sentido era contrario. Y vamos a decir que son 7 quintos y 7 cuartos. Estas corrientes van a ser igual cada una a 1,4 amperes, 1,75 amperes y 1,75 amperes. Recordemos que I2 va a ser igual a IL, que es la corriente de la bobina. Por lo tanto, la corriente en la bobina antes de 0 va a ser igual a 1,75 amperes. Y las corrientes I1 e I3 marcamos una dirección contraria, van en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Que regresando a nuestro diagrama, a nuestro circuito donde evaluamos nuestra malla,
nuestro circuito donde evaluamos nuestra malla. Ya se lo vamos a poner. A donde evaluamos nuestra malla. I1 e I3 no van en este sentido, van en este sentido. Y esta I3 va en este sentido. La corriente. Esta corriente sí va en ese sentido. I2. Después de T igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Después de T igual a 0, la parte derecha del circuito inicial, la que no remarqué, va a quedar así. Entonces, ¿qué pasa? Se unieron los circuitos. Va a quedar solo la parte izquierda. Entonces, se va a evaluar esta parte después de T igual a 0, porque recordemos que al inicio la parte izquierda se va a ir. Entonces tenemos esto, tenemos nuestra bobina y vamos a evaluar. Aquí hacemos transformación de fuente de corriente, de voltaje a corriente. Resolvemos el paralelo de 5 y va a quedar de la siguiente forma. Resolvemos nuestro paralelo y transformación de fuente a corriente. Lo creamos como un paralelo. Tenemos solo corrientes en cada lado. Entonces vamos a tener transformación de corriente a fuente de voltaje. Transformación a fuente de voltaje, nuestra bobina. Todo esto va a quedar en serie. Esta parte. Sumamos voltaje, sumamos resistencias. Nos quedarían dos fuentes de voltaje en paralelo con una resistencia. Nuestro inductor o bobina y una resistencia. Hacemos transformación de voltaje a corriente, como podemos ver aquí, en ambas fuentes de voltaje. Una vez que hacemos nuestras transformaciones, hacemos las sumatorias de corriente y las sumatorias en paralelo de las resistencias. Me va a quedar una corriente, una resistencia y la resistencia de la bobina. Si hace el cálculo, me quedaría la resistencia en paralelo con R10, me queda una corriente, una resistencia y mi inductor o mi bobina. Una vez que me queda así, hago mi nodo para calcular mi corriente de nodo. Al hacer mi corriente de nodo, tengo que mi corriente de mi fuente de corriente es 116 sobre 21 amperes. Mi resistencia es de 210 sobre 67 ohmios. Mi bobina es de 100 mHz. Tengo mi corriente en T, va a ser igual a I. I sub 0, no sabemos cuánto es. Hago mi nodo IT, voltaje sobre resistencia más I por L igual a 0. Sustituyo mi VR por mi derivada y tendría IT más LR menos IT más LR por su derivada más IL igual a 0. Esta sección de aquí se usa para la solución homogénea.
mi derivada sobre mi delta t va a ser igual a mi delta. Y tengo a mi gamma, perdón. Y tengo L sobre R por IL, y lo voy a sustituir aquí. Gamma más IL igual a 0. Sustituyo, resuelvo mis ecuaciones. Gamma es igual a menos R entre L. Lo uso para mi solución homogénea. Una vez que sustituyo en la solución homogénea, me quedaría esto para sustituirlo en la solución homogénea, que es K por el exponencial de menos R sobre LT. Y total sería mi solución exponencial más mi solución constante. En este caso es constante. Mi I particular sería la condición inicial. Tenemos I sub 0, que es 1,75 amperes, que fue la solución inicial. Mi particular sería la constante por el exponencial de menos R sobre LT más A. Esto se deriva y lo sustituyo en la ecuación diferencial. Y mi particular sería K más A. Hago la ecuación para hallar mi I particular, sería I inicial, que sería 1,75, K más A. Mi K sería igual a menos A más 1,75 amperes. Esto lo sustituyo en la ecuación diferencial. Tengo 116 entre 21 más mi solución exponencial más mi solución exponencial más la constante igual a 0. Podemos notar que los exponenciales se van. Me quedaría 116 sobre 21 más A igual a 0. De esta forma estaría obteniendo mi A. Despejo, sustituyo A en la I particular y obtengo mi K. Mi I total sería la solución exponencial más la constante. Sustituyo las K y las A y mi I total sería 7,27 exponencial menos RLT menos 5,52 amperes. Para finalizar, aquí obtendría mi I total. La BL o mi B bobina después del tiempo sub 0 sería la derivada de esta I total. Y así finalizamos el ejercicio como tal. Gracias.